Hola, hola a todos y bienvenidos en este nuevo espacio que hoy tenemos. Tengo un invitado especial, Alejandro López, también psicólogo, colega, y hoy nos vamos a adentrar en unas aguas un poco complicadas, un poco de discusión, por decirlo así, de esta manera. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos de Dios desde un punto de la psicología, desde un libro que hemos tenido la oportunidad de leer y de desmenuzarlo, desarrollarlo. Hoy vamos a hablar de Dios. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo has estado? Muy bien, Sara, ¿cómo te has encontrado el día de hoy? Muy bien, interesante y bueno, con ganas de hablar sobre este tema que tú sabes que genera mucho diálogo, mucha conmoción, mucho tema de discusión, ¿no? Porque tú sabes que pues el hablar de Dios puede ser para unas personas un poco desde la discusión, pero ¿tú crees que Dios es una necesidad psicológica, constructiva, cultural o es una experiencia trascendente? Esa pregunta definitivamente llegó tirando fuerte, ¿no? Sí, sí, yo Esa, dije que íbamos a pero, arrancar con un tema de discusión de bastante polémica, de bastante discusión, y aquí fue. ¿Será que de casualidad el hecho de proponer una respuesta intermedia entre el uno y el otro es viable? ¿O habría que tomar algún partido entre los dos? Yo pienso que en este caso nuestra posición como profesionales de la psicología y estudiosos de la psiqui, nuestra posición tiene que ser muy objetiva, ¿no? Ni para un lado ni para el otro. Ok, ni para un lado ni para el otro, pero sí el Exacto. punto medio, como se dice por ahí. Exactamente. Uh-huh. Estamos ante la necesidad personal o la sensación de trascendencia, ¿no? Sí, sí, porque es que mira que qué pasa, ¿no? Pues tú sabes que nosotros en la academia y dentro de lo que nos forman, nos dicen, listo, desde el psicoanálisis, Sigmund Freud, por ejemplo, él plantea que Dios es una proyección, ¿cierto? Una proyección del padre ideal, el protector, el justo, el omnipotente. Pero, ¿qué significa esto psicológicamente? O sea, ¿qué es lo que significa esto psicológicamente? El ser humano frente a la vulnerabilidad, que es la muerte, la incertidumbre, el dolor, o más bien desarrollar mecanismos para sentirse seguros? ¿Será que Dios reduce la ansiedad existencial o da una sensación de control en un mundo tan caótico? Porque tú sabes que de una u otra forma, para una persona creyente, cualquiera que sea su religión, creer en Dios es como una figura de apego simbólica, ¿no? Y Me quiero situar un poquito justamente entre lo objetivo y lo subjetivo entre ciertos puntos, ¿no? Pero bueno, hablando de lo subjetivo justamente en cuanto a la psique. Eh, Hay un asunto que es bastante particular y es que por supuesto la idea o el imaginario de Dios da una cierta consistencia en la cotidianidad. Es decir, de alguna u otra manera se opera como un resguardo, como algo positivo que justamente está ahí, que a lo mejor no se comprende del todo y sin embargo está ahí. Y en muchas ocasiones, incluso a nivel clínico, es un soporte simbólico bastante importante, especialmente para, por ejemplo, procesos de duelo, acompañamientos, en algunos casos, por lo menos cuando empiezan a formar, por ejemplo, emociones comunitarias, o en su caso justamente como un elemento de apoyo personal, ¿no? Como alguien que de alguna u otra manera logra escuchar, incluso más allá que el psicólogo, o en su caso que las amistades, la familia, etcétera, ¿no? Por lo menos en el caso de Freud, está justamente el elemento proyectivo, pero también el elemento constitutivo, en cuanto al hecho de que justamente es como algo que permite de alguna u otra manera colocar una posición de seguridad frente a muchas cosas. Y Freud, por supuesto, bastante irreverente con su época y con muchas posturas, de alguna u otra manera era alentada más que todo como a la posición o a la posibilidad de manejar la incertidumbre, ¿no? La angustia sobre el porvenir o en su caso la posibilidad de asumir una
postura de responsabilidad subjetiva frente al porvenir. Exacto, pero mira que aquí yo pienso que hay más que una discusión, también pienso que hay un mensaje que no es que el ser humano necesite a Dios, sino que lo que necesita es no sentirse solo ante el vacío, porque es que de una u otra forma, cuando tú crees en ese Dios, vuelvo, repito, desde cualquier religión, tú de una u otra forma te refugias en lo que sucede o no sucede en tus acciones o en tu culpa en ese Dios, pero si no hay Dios, entonces básicamente todo recae sobre ti, bueno y malo. ¿Sí me entiendes? Y incluso hablamos, por ejemplo, para un Viktor Frankl, él desde la logoterapia, él dice que el ser humano no sobrevive solo por placer o por poder. El ser humano, él sobrevive por el sentido. Y aquí entonces, desde ese punto de vista, pienso que Dios aparece como una fuente de significado, como una narrativa que organiza el sufrimiento de un para qué, vivir y resistir. Pero entonces, ¿tú qué piensas, Alejandro? ¿Será que cuando la vida duele, la mente busca sentido y Dios suele ser una de esas respuestas más poderosas? Curiosamente sí. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y es que justamente quieras estar a favor o quieras estar en contra, Dios está latente. ¿Y a qué me refiero con ese punto? Por ejemplo, si tú quieres adoptar una posición en contra, al fin y al cabo tienes que adoptar una posición en la cual tú asumes una postura frente a algo, digámoslo así, lo denominas como Dios. Es decir, ya de alguna u otra manera tiene una presencia. Sí. Si estás a favor, lo resaltas con tu práctica. Exacto. Estás ahí con él, en sintonía, es decir, de alguna u otra manera, Dios. Y creo que eso es lo bonito y lo interesante justamente del punto del debate sobre Dios, porque de alguna u otra manera está. Exacto. Quieras o no quieras. Creas o no creas, lo sientas o no lo sientas, está. Eso me recuerda mucho, me remonta a una película por allá del 98-99, no sé si la recuerdas, que se llama Estigma o Estigmata. Y había una frase en la película que recuerdo que este sacerdote le decía a la protagonista que tú levantas una piedra o levantas una tabla y ahí vas a encontrar a Dios. Muchas veces buscamos tanto de Dios en los lugares donde no nos imaginamos, cuando muchas veces tenemos que buscar es en nosotros mismos. En nosotros mismos, en esa paz interior, en la naturaleza, en lo que creemos que de pronto es relevante, allí está. Ahí está. Eso es un punto supremamente importante. Voy a retomar algo que justamente habías mencionado anteriormente, y es la idea del vacío. Es un poco particular porque incluso tú puedes encontrar, tanto por lo menos desde un enfoque, por ejemplo, del psicoanálisis lacaniano, como otras, a lo mejor posturas filosóficas, Dios opera como algo que de alguna u otra manera otorga una posibilidad de sentido, pero que en su misma base genera también un sinsentido. Exacto. Es decir, este es el punto, es un punto bastante particular. Cuando justamente uno se refiere a Dios, uno se refiere a la extensión, digámoslo así, de la vida, como en algún momento dijo Descartes. Por ejemplo, un lapicero, un libro, todo de alguna u otra manera, todos los objetos de alguna u otra manera hacen parte de Dios, pero a veces el hecho justamente de pensar solo a Dios dentro de lo visible pareciese como si lo limitase. Y en algún momento Descartes, que eso justamente lo empieza a profundizar curiosamente dos autores que son tanto Michel Foucault como Jacques Lacan, se dan cuenta de que justamente lo que empieza a hacer Descartes para poder tratar como de comprender un poco la idea de Dios es posicionarlo en el infinito. O sea, es algo que de alguna u otra manera accedemos, comprendemos, de alguna u otra manera sentimos, pero no es algo que de alguna u otra manera se quede en un punto, sino que va muchísimo más allá. Y como va muchísimo más allá, no tenemos forma justamente de colocar un punto sobre, bueno, hasta aquí llega Dios o hasta acá llega nosotros, sino que Dios va mucho más allá. Y curiosamente, lo que terminan identificando estos autores es que por lo menos en cuanto a el modelo de la ciencia, este movimiento
digámoslo así, epistemológico, de coger justamente a Dios y colocarlo en la idea de lo universal o en su caso de lo infinito, lo que posibilita justamente es que muchos de los elementos de investigación se centren más que todo justamente en el punto de, ok, por ejemplo, hacemos una investigación frente a ciertos puntos, pero siempre queda algo incompleto. Exacto, sí, y eso es muy válido y de hecho también tenemos, por ejemplo, la postura teórica de Carl Jung, donde él dice que él no veía a Dios solo como creencia, sino como un arquetipo del inconsciente colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que representa la totalidad, el orden, la integración, que es una imagen interna de lo sagrado. Y aquí pues obviamente aparece incluso en personas no religiosas. Pero entonces invitémonos, o sea, a preguntar a la audiencia y respondamos qué pasa entonces cuando una persona no cree en Dios, porque digamos que psicológicamente no creer en Dios no implica vacío. Sí, pero sí obviamente plantea retos, ¿no? Que significa construir un sentido sin narrativa trascendente, asumir una responsabilidad total sobre la vida, enfrentar la muerte sin consuelo simbólico, ¿no? Que tú sabes que eso es fuerte. Normalmente una persona que es creyente, o sea, el tema de la muerte prácticamente que lo deja en manos de ese ser supremo en el que cree, ¿no? Y pues aquí yo pienso que hay que conectar con una frase de Friedrich Nietzsche, donde dice que su idea de la muerte de Dios no es el fin de la fe, sino que es el inicio de una crisis de significado. Eso es justamente mucho de la banderada que justamente empezaron a evaluar muchos teóricos en los 70, en los 80. Eso movilizó muchísimas cosas. Hay un punto que es bastante polémico, hablando nuevamente de la polémica, ¿no? Y es el tema de la muerte en cuanto justamente al tema de Dios, ¿no? Porque al fin y al cabo Dios está presente, o sea, se puede decir que justamente Dios está presente en todo. Y por supuesto hay personas que, por ejemplo, por algún tipo de enfermedad terminal y demás, acuden justamente a la posibilidad de un acompañamiento religioso para poder sentirse acompañados frente a cierto punto, pero aceptando el hecho de que justamente la muerte también hace parte de un principio de Dios, que es básicamente el principio de la vida. Sí. Y es un poco particular porque es como si de alguna u otra manera en esos momentos que son como tan cotidianos, siempre nos topáramos con la situación como de llenamos algo, pero a la vez de alguna u otra manera como con un cierto vacío frente a algo. Entonces, de alguna u otra manera la comunicación con Dios pareciese de esa forma y a lo mejor pues suena un poquito polémico lo que decía, es como si de alguna u otra manera fue una comunicación que a veces pasaba por lo hablado, pero también justamente por lo sentido, por el sentimiento, por la sensación como de, ok Dios, o sea, por ejemplo decirlo de esa forma, ya llegó justamente el momento, ya de alguna u otra manera es como un momento de silencio, ya hay que aceptarlo. Es muchas personas, incluso en su último momento respiro de vida, ellos necesitan ese aliciente religioso para poder fallecer o trascender. Entonces ahí es de una otra forma esa necesidad, como dices tú, se crea o no se crea, se sea o no se sea religión, pues se necesita ese ser supremo o ese algo en que creer. Y aquí entonces yo me voy a remontar un poquito al libro que le prometimos a nuestra audiencia, que se llama Dios en el banquillo de C.S. Lewis. Mira que este libro es bien interesante porque, bueno, llama la atención que no es solamente una obra única descrita de forma lineal, sino que es una recopilación de ensayos donde lo que Lewis plantea es una idea provocadora. O sea, él dice, el ser humano moderno ha puesto a Dios en un juicio, ¿cierto? Y dice, bueno, en lugar de verse a sí mismo como alguien que busca respuestas de lo divino, él lo que hace es, como hombre contemporáneo, adopta un rol de juez ante Dios. Entonces él empieza a evaluar a Dios según criterios pues, de justicia, moralidad y convivencia, donde obviamente hay una inversión de roles, ¿cierto? Digamos que lo que nos enseñan nuestros padres, nuestros abuelos, es que Dios siempre es el que juzga al ser humano, siempre es el que corrige, es el que cuestiona, es el que castiga.
Pero en este libro, Lewis dice, no, ahora es el hombre el que juzga a Dios. Y Lewis no es que esté defendiendo a Dios en términos teológicos o tradicionales, sino que está haciendo algo más incómodo y está desenmascarando la psicología del ser humano moderno. El punto central de que Dios sí existe. ¿Qué te parece esta postura del autor en el libro? Mira que justamente Lewis adopta una posición muy marcada, por supuesto, del cristianismo, en la cual básicamente, y es un movimiento bastante particular, ¿no? Cuando uno empieza a hacer la comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la responsabilidad, por lo menos en el Antiguo Testamento, la comunicación era justamente bajo la posición de Dios, como un Dios que de alguna u otra manera está mucho más presente, está mucho más palpable, que le empieza a decir a los seres humanos, sí, no, castigo, no castigo, va por acá, va por este punto. Y luego cuando comienza el Nuevo Testamento, empiezas a ver justamente que la enseñanza de Jesucristo va por el lado más bien como de, ok, más bien esta es la enseñanza de Dios, va por este punto, y de alguna u otra manera pues termina viendo una forma de sacrificio, que es la que termina dando Jesucristo para decir, los libero justamente de ese punto, ahora ustedes son responsables de lo que va a pasar de aquí en adelante. Evidentemente, bajo un elemento bastante particular que es justamente el hecho de la responsabilidad subjetiva. Y es un poco particular porque de alguna u otra manera Lewis termina justamente adoptando una posición como de, bueno, por supuesto Dios está presente dentro de todas las cosas, pero a veces el detalle justamente con Dios no pasa tanto por el hecho justamente de si se observa o no ciertas cosas, o si se plantea o no, sino si realmente o no se tiene fe frente a cierto punto. Exacto. Y me parece justamente es un asunto bastante particular porque de alguna u otra manera es como si por lo menos consideramos por lo menos el tema de los milagros, alguien puede tomarlo directamente como que bueno, hay un milagro acá, se plantea, entonces empiezo a sacar justamente toda la serie de acontecimientos por los cuales ocurrió este punto, a pesar de que justamente a lo mejor llega hasta cierto límite y ya hasta aquí quedó. A luego justamente sentirlo como algo que tiene un propósito, un sentido desde la fe, de alguna u otra manera es como una cierta alineación, o en su caso una cierta articulación con la sensación misma de Dios. Como sí, que si de alguna u otra manera hubiese algo más que está ahí. Y curiosamente vuelve nuevamente sobre el punto de la responsabilidad frente a, bueno, ¿cuál es tu postura frente a Dios en este punto? Exacto, pero bueno, aquí nos centramos entonces en un terreno más clínico, que es desde nuestra formación y nuestra experiencia, donde básicamente que cuestionar a Dios muchas veces no es un acto filosófico, es más bien un acto emocional de protección, ¿sabes? Cuando alguien ha vivido, por ejemplo, una pérdida, una traición, una injusticia y un dolor profundo, pues ahí aparece la necesidad urgente de decir, alguien tiene que ser responsable de este dolor, de esta situación, de esto que estoy viviendo, ¿sí me entiendes? Y pues obviamente esto psicológicamente se traduce a que es más fácil decir, Dios falló, Dios no me ha dado esa respuesta, esa petición que he pedido, esa solicitud, a que aceptar, pues no tengo el control sobre el dolor, no tengo el control sobre esa situación que está pasando, ¿no? Porque obviamente esto es un mecanismo de defensa y pues que tú sabes que está conectado a las teorías, por ejemplo, de Sigmund Freud, de proyección y desplazamiento, ¿no? Yo pienso que pues aquí el tema es que también hay una disonancia cognitiva espiritual, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, alguien cree que Dios es bueno, pero que realmente experimenta un dolor injusto, pues se activa un conflicto interno muy fuerte, ¿sí me entiendes? Porque la mente necesita tener coherencia y obviamente pues aparecen tres caminos, que es el reinterpretar el dolor, replantear la idea de Dios, incluso rechazar la existencia de Dios. Y obviamente, pues el tercero es el que más rápido se da emocionalmente, ¿no? De todo lo que no podemos explicar con palabras o estudios incluso científicos. Mira que aquí hay un punto, hay dos elementos que justamente estaba pensando, ¿no? Hay un chiste que me imagino que lo conoces, ¿no? Es el hombre que se está ahogando en el mar y empieza a decirle, empieza por ahí a pasar justamente un bote y dice,
venga, venga, suba para que se salve, ¿no? Y él dice, no, tranquilo, Dios me va a salvar. Luego aparece un barco y le dice, venga, venga, súbase para que se salven. No, no, tranquilo, Dios me va a salvar. Luego termina llegando un helicóptero y dice, venga, suba para que se salve. No, 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 tranquilo, me va a salvar. Se termina ahogando. Y dice que por ahí en el cielo luego le empieza a reclamar a Dios como que, bueno, ¿por qué no viniste a salvarme? Y Dios le dice, pero si te envié tres ayudas, ¿cómo fue que justamente no las tomaste? Sí. Y mira que este punto me llama mucho la atención y me centraba un poquito justamente en un concepto que nació en la antigua Grecia, pero luego lo adoptaron por lo menos la teología lo adoptó muchísimo, que es el concepto de kairos. Kairos en la antigua Grecia significaba como el tiempo preciso, el momento indicado, el momento justo para que ocurran las cosas. Por ejemplo, puede hacerlo bajo digamos así como una contextualización desde el modelo clínico. Cuando tú, por ejemplo, dices una palabra que a la otra persona le genera algo que le cambia la vida. Una catarsis o un punto como que logré entender algo en ese punto y que evidentemente pasa por un tiempo preciso, digámoslo así. Sí. Y kairos, por lo menos en la teología clásica, significa por lo menos el tiempo de Dios, que justamente se articula mucho con esta frase, los tiempos de Dios son perfectos. Y va mucho justamente en consonancia con lo que acabas de decir, porque a veces justamente por medio de esa situación de la inmediatez es como que, bueno, necesito respuestas ya, porque necesito tener una respuesta ya mismo, porque no encuentro algo, y a veces justamente lo que se olvida mucho, y curiosamente la naturaleza es un ejemplo totalmente de ese punto, sí, es que todo tiene un proceso. Exactamente. Hay un punto, hay una entrevista. Yo sé que muchas personas lo conocen, por supuesto, a Don Omar, a William, a este cantante de reggaetón. Él tiene una entrevista con el Chonto en el cual justamente él dice que después de muchas decepciones que sufrió justamente en su carrera musical, tomó la decisión de retirarse por un tiempo de la industria y quiso montar justamente un negocio, creo que era de cultivo de plantas y demás. Él evidentemente por su labor y su trabajo había reunido bastante dinero, ¿no? Entonces justamente se colocó y se sentó frente a muchos campesinos, se sentó justamente frente a los ingenieros y dijo, bueno, yo necesito justamente que esto me produzca lo más rápido posible. ¿Cuánto dinero hay que invertir? Entonces él comenta de esta forma, ¿no? Que los ingenieros y los campesinos se miraron y dijeron, señor William, con mucho respeto, usted puede invertir todo el dinero que usted quiera, pero el tiempo de la naturaleza es el tiempo de la naturaleza. No hay más que se pueda hacer. Exacto. Y cuando justamente él recibió ese mensaje tan directo, hablando justamente de Kairos, como llegó ese mensaje tan directo, para él fue como un momento. Durante mucho tiempo en mi vida, a lo mejor he estado corriendo con muchas cosas, y a lo mejor no me he tomado la molestia de disfrutar y de gozar el tiempo. Las cosas pequeñas. Las cosas exactamente pequeñas. Como lo enseña la naturaleza. Exacto. Y ahí justamente caemos en ese punto de, bueno. Pero yo pienso, ¿sabes qué? Es porque estamos en una sociedad y me incluyo porque muchas veces caigo también en eso, ¿no? O sea, que todo tiene que ser para allá y sobre todo en este país es muy del afán, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser acelerado. Y como dices, a veces nos perdemos de los pequeños detalles que realmente valen la pena disfrutar. Para ir concluyendo, yo diría que no todos necesitan creer de Dios, pero sí todos necesitamos de algo que nos dé sentido de pertenencia y dirección, y ese algo puede ser Dios, la ciencia, el propósito personal, el amor, el servicio, pero algo, necesitamos creer en algo, porque así la persona, como dices tú, gracias a Dios soy ateo, cree en algo,
cree en algo, tiene que creer en la ciencia, pero tiene que creer en algo. Pero aquí yo pienso que la clave, ¿sabes qué, Alejandro? No es que en qué crees, sino que crees que te expande, o sea, eso que tú crees, ¿cree que te expande o te limita? Porque si te limita, pues ya hay un problema, ¿no? Ya hay una dificultad allí. Pero si te expande, genial. Porque digo, tal vez la pregunta no es si Dios existe, es sino por qué. Porque digamos que a lo largo de la historia el ser humano ha necesitado imaginarlo, buscarlo, sentirlo. Porque en el fondo, más allá de la religión, lo que el ser humano realmente necesita es ese sentido, es esa conexión y la esperanza. Y bueno, yo quiero agradecerte de verdad por este espacio de compartir, debatir, sacar un poco de lo que nos han enseñado, porque digamos que todos venimos de una formación, cualquiera que sea la religión, de creer en un Dios. Entonces, de verlo desde un poco más objetivo, desde la formación que tenemos. De verdad que muchas gracias por este espacio, Alejandro. ¿Algo que quieras agregar para cerrar? La fe mueve montañas, bien dice el dicho. Y es curioso porque incluso las personas, a veces bajo el modelo científico, dicen justamente que a lo mejor pueden llegar a considerarse ateos. Pero el simple hecho de yo tomar una posición de creer en el modelo científico ya es un acto de fe. Exactamente, tremendo, tremendo y de verdad, nuevamente muchas gracias por este espacio, muchas gracias porque este tipo de espacios llevan a la conciencia de las personas. Como te digo, vivimos hoy en día en un mundo tan acelerado. Gracias porque pues de verdad que este tipo de temas a veces pueden ser un poco difíciles para la audiencia, para pensarlo, porque se presta, tú sabes, mucho para la polémica, pero pienso que sabiéndolos abordar y sobre todo dando la claridad a las personas, permite el pensar, el introspectar, y pienso que ahí es donde va la invitación. Muchas gracias a la audiencia y muchas gracias a ti, Sara. Qué espacio tan cómodo. Debatir es personalmente para mí es un placer, pero por lo menos preguntarse cosas no solo es algo que nos hacemos diariamente, nosotros por lo menos en el área de psicología, sino también porque tenemos la oportunidad justamente de conocernos un poco más, conocer un poco de la vastedad del mundo, de la vida y de lo que somos día a día. Nuevamente, muchas gracias a ti, muchas gracias a la estimada audiencia por este espacio tan bello y tan bonito. Claro que sí, Alejandro. Y bueno, entonces este es el espacio para pensar y analizar, y sobre todo para introyectar realmente qué es lo que estoy sintiendo, y sobre todo desde la formación, desde la creencia, poder ver desde una perspectiva distinta con lo que me eduqué, con lo que he vivido y con lo que realmente siento. Más a veces tenemos que ser un poco más intuitivos y dejarnos llevar por eso que a veces tenemos en nuestro ser, que es lo que nos hace sentirnos vivos. ¿Okay? Gracias nuevamente y bueno, para todos, nos vemos en un próximo análisis.